Desde el año 2003, en la República Dominicana se han dado a conocer denuncias de abusos sexuales contra niños y niñas por parte de sacerdotes. Siendo en el año 2005 el primer gran escándalo, cuando la periodista Edith Febles dio a la luz pública que un grupo de sacerdotes y feligreses fueron acusados por 9 menores, 8 niñas y un niño, de violación sexual y de sadomasoquismo. Los hechos se cometieron en el año 2004 en el hogar La Ciudad de los Niños San Francisco Javier, de San Rafael del Yuma, en Higüey. En julio del 2009, el tercer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a 15 años de prisión al sacerdote Domingo Espinal por violar sexualmente a un menor de 14 años en el sector El Invi en la carretera Sánchez. Al día de hoy, el padre Domingo Espinal es un prófugo de la justicia. En julio del 2012, el sacerdote Alberto Zacarías Cordero Liriano, de 40 años, fue sometido y apresado bajo el cargo de violación sexual de una menor de 15 años en Bonao. El sacerdote polaco, quien se hacía llamar Padre Alberto Gil, fue denunciado a finales de mayo del presente año 2013 como violador de decenas de niños que tenía a su cuidado. El pasado miércoles 28 de agosto de este mismo año, un grupo de organizaciones y ciudadanos encabezados por la Coordinadora de Mujeres del Cibao denunciaron que el sacerdote Juan Manuel Mota de Jesús, Padre Johnny, párroco de la Iglesia Catedral de San Pedro, había violado a varias niñas adolescentes. El 21 de agosto, la repentina destitución del nuncio o embajador del Vaticano en Santo Domingo, Joseph Wesolowski, hizo que se filtraran informaciones sobre la doble vida que llevaba el representante del Papa. El martes 3 de septiembre del 2013, el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima, Monseñor Agripino Núñez Collado, confirmó a los periodistas que Joseph Wesolowski fue destituido por el Papa Francisco porque había incurrido en el delito de pederastía durante su estancia en Santo Domingo. 2003-2013, una década de abusos sexuales en la Iglesia Católica Dominicana. Una década de denuncias de pedofilia, de violaciones, de abusos sexuales, en las cuales los responsables han sido sacerdotes. En la Iglesia Dominicana, nuestro tema en el día de hoy, como decíamos hace unos minutos, cuando queremos acercarnos a la verdad, buscamos personas que han hablado, que hablan responsablemente, que dan la cara. Y en el área de los medios de comunicación contamos ahora con la presencia de 2 periodistas, Edith Febles y Nereida Félix, que han hablado claramente sobre casos. En el caso de Edith, el caso de Higüey lo manejó. En el caso de Nereida, el caso del padre Johnny en Constanza. Muy buenas noches, colegas, amigas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Buenas noches. Antes que nada, la Iglesia ha criticado mucho el rol de los medios de comunicación. La Iglesia o una parte de la Iglesia entiende que hay una campaña en contra de la Iglesia y minimiza quizás los casos y agranda ese ataque de parte de la prensa. Me gustaría que ustedes dijeran, nos hablaran del rol de los medios de comunicación, no en estos 3 casos más sonados, sino en los casos desde el 2003, con el caso del padre Domingo, hasta la fecha 2013, es una década. Realmente hay quizás una molestia porque hay una falta de costumbre al experticio. Cuando tú no tienes que dar cuentas y de repente te ves en una situación donde alguien que tiene poder, que nunca nadie le pregunta, y ese poder es parte de esa estructura, es obvio que se moleste porque le están preguntando. De repente la Iglesia se dio cuenta que eso no le convenía y hemos visto que la reacción, por ejemplo, del Papa que tenemos ahora, que establece una gran diferencia, ha sido de apertura. Es decir, no somos responsables. Exacto. Al cardenal nuestro. Exacto. Yo vi la carta del cardenal López Rodríguez porque creo que ese párrafo, ese único párrafo, era probablemente el que estuviera de más. El cardenal reconoce, el cardenal dice, pide perdón a las víctimas, pide perdón a las familias, y él dice, pero esto se agrava
por una prensa, y él dice que hay intriga, una prensa creadora de intrigas. Yo en ese sentido pienso que él, aunque no lo explique, establece diferencias. Porque también es verdad que habrá gente que se aproveche y hace una fiesta de palos, como dicen en el Seibo, de que tienes un problema. Pero no me puedo imaginar que se esté refiriendo a una prensa responsable que está mostrando los hechos. En todo caso, la prensa nunca agrava. Yo creo que lo que agrava, y la Iglesia lo ha comprendido así, es el silencio y es la impunidad. Exacto. Se nos puede hacer incómodos, eso sí, se nos puede hacer difícil. No solo la Iglesia, cualquier entidad pública, privada o persona o funcionario que se le cuestione algo que eventualmente no está bien, es lógico que piense y diga, bueno, ¿y por qué me miran tanto? Lo ideal sería que nadie nos mire, pero en una sociedad abierta como la que tenemos, lo mejor es que eso se asuma con responsabilidad e incluso que se discuta. ¿Y tú, Nereida, qué piensas? Yo lo que pienso es que los tiempos han cambiado y las autoridades eclesiales no se han dado cuenta, parece que les sorprendió. Yo creo que fue una falta de respeto a los periodistas que estamos apegados a la verdad, que investigamos con ética, que investigamos entregados a nuestra vocación de servicio. Por lo menos yo entiendo que lo hago por amor. O sea, a mí nadie me puede venir a decir que yo he investigado porque se me financió, porque organizaciones que quieren que le aprueben el aborto terapéutico me financiaron, porque no es cierto. O sea, yo tengo constancia de que es de mi salario que yo he tomado para hacer una investigación seria y honesta, porque me preocupa Ni eres pagada futuro. por el PNUD. Me preocupa el futuro de la misma de... iglesia. O sea, yo estoy haciendo una investigación que incluso no hace hasta 3 o 4 días que recuerdo haber tenido muchos sueños con obispos, sacerdotes, y yo me preguntaba, ¿y por qué estos sueños? ¿Y por qué estos sueños? Y eran revelaciones. Ahora vamos a ver la posición de Sergia Galván, que dirige la colectiva Mujer y Salud y que han mantenido una línea muy crítica por la posición asumida por la Iglesia Católica ante estas denuncias. Es muy preocupante la situación de pederastia de 2005 a la fecha. República Dominicana lleva ya 6 grandes casos de pederastia. Es preocupante en tan poco tiempo esta cantidad de casos. Es un crimen que te marca, es un crimen que te deja huellas muy profundas. La respuesta de la Iglesia a nivel internacional no ha sido una respuesta, digamos, satisfactoria. Es una respuesta que se ha caracterizado por varias cosas. Primero, ocultamiento de los hechos, mantenerlo en secreto. Incluso hay toda una legislación dentro del Vaticano para mantenerlo en secreto. Desde los años 60 está esta declaración que ahora se ha cambiado un poco, pero donde obligaba al secreto tanto a las víctimas como al sacerdote, a las autoridades, a quienes tuvieran que ver con el caso, incluso con amenaza de excomunión. Aunque hace unos días no había concluido la investigación, el Procurador General de la República, el doctor Francisco Domínguez Brito, adelantó que el caso del padre Johnny era muy complejo, porque envolvía muchos tipos de lo que serían los delitos sexuales. Y este caso lo conocimos gracias a Nereida. ¿Cómo llega el caso a tus manos? Sí, fíjate, el caso me llega por vía de un colega que me hace el comentario de que una compañera de estudios le ha contado lo que le pasó. Esa joven vivió una experiencia muy amarga porque su hermana convivió con el padre. Y a raíz de esa convivencia, el proceso de vida de ella se acelera de una manera que la llevó a la muerte. O sea, ¿Por ella qué tenía a la un problema muerte? del corazón. Sí, ella fue operada del corazón abierto en Estados Unidos, no podía quedar embarazada. Entonces ella vive una relación amorosa con el sacerdote desde que era menor. Con protección, se protegían. El sacerdote se protegía con ella porque él sabía que ella no podía tener hijos. Ella se llama Erika, está muerta, ella no importa que su nombre se diga, ya ha sido público.
Erika, el caso de ella es que ella comienza a vivir una tristeza tan profunda que la deprime, porque cuando el padre comienza a ponerle stops, por ejemplo, no vayas a mi oficina o no vayas a la iglesia, empieza a excluirla de su ambiente donde ella se desarrolló, que fue los grupos juveniles, que lectora de la iglesia, que organizaba los cultos, entonces las misas. Entonces eso la lleva ella a una depresión tal que en unas vacaciones que el padre toma, que siempre toma vacaciones en agosto, y él mismo lo ha dicho públicamente, se iba a Puerto Rico, ella toma la decisión de buscarse otro novio. Y ahí queda embarazada. Exacto, ella se busca ese novio y sale embarazada. Él se le complica el embarazo y ella muere, pero aquí el punto es, ¿por qué yo me decido a denunciar? Esta jovencita, hermana menor. Perdón, o sea, tenemos este caso de esta muchacha que pierde la vida porque sale embarazada teniendo este problema del corazón. Sí, pero no del padre, no del sino padre del otro novio. Aunque pero no sabemos si fue del padre porque ella tenía relaciones con su novio o ya su marido, ¿verdad? Sí. Y también con el padre. O sea, pero pudimos constatar ese dato. Que la primera fuente te habla de una familia donde hay 4 víctimas, 2 acosadas y 2 violadas, entre otros muchos datos. 2 hermanas y 2 hermanas. Okay, entonces, son primas entre sí. En tu caso, como correctora de estilo del periódico La Información, pero además haciendo esta investigación a nivel particular, no estás en un proceso de que no lo vas a llevar a los medios de comunicación. ¿Por qué te decides? Inicialmente no quería que saliera porque estaba precisamente investigando el caso. Como lo hace el Ministerio Público, yo estaba en esa fase de investigar hasta el último nombre. Eran 11 víctimas y de las 11 yo nada más he llegado como a 5. Ahora me ha quedado trunca la investigación porque al salir, entonces ya hay amedrentamientos, ya las víctimas no van a hablar, ya se les ha ofrecido cosas, se han hecho negociaciones, hemos perdido testigos, hay personas que no sabemos a favor de quién van a hablar, pero que sí, por ser cómplices, van a ser citadas. Por eso el caso llega a los medios de comunicación. Exacto. El caso de Higüey, ¿cómo llega a tus manos? En el caso de la provincia La Altagracia, el procurador fiscal me comenta que puede darme la entrevista, pero en presencia del obispo. A mí me sorprendió mucho ese detalle porque se supone que... Entonces era Ramón de la Rosa y Carpio. El obispo, no. Para entonces, hacía poco tiempo, de la Rosa y Carpio había sido designado en la provincia, en la arquidiócesis de Santiago, y ya había llegado a Higüey Monseñor Nicanor Peña. Okay. Obviamente es más lógico pensar que un procurador, un fiscal te diga que quiere reunirse en presencia de su procurador, que es su jefe, no de una de las partes. Y entonces eso dilató un poco el proceso, porque no veía como la intención, no había como una prisa para dar las informaciones a solas. Y bueno, por una vía... Eso contamina la entrevista, todo para utilizar un término de ellos. Pero no solo que contamina la entrevista, te habla mucho de cómo es el proceso. Posteriormente yo viajé a Higüey, obtuve la documentación, hice cita con abogados, representantes, por ejemplo, de algunos de los imputados, que luego me dejaron plantada. Hay que decir que era un caso sumamente difícil y hay que pensar una cosa, que eran otros tiempos. Han pasado ya 11 años desde entonces. No había salido algo así en la República Dominicana. La posición de la iglesia a nivel jerárquico probablemente también era otra. La gente tiene miedo y tiene dudas de si puede interpelar un poder como ese. Y bueno, no se veía a la gente como animada. Finalmente obtuvimos el expediente, que es un expediente bastante doloroso. Yo debo decir que ha sido para mí de las experiencias como más difíciles en la lectura de testimonios desgarradores de niños. En Higüey hubo niños que hablaron de práctica de zoofilia. Quiere decir que eran niños que tuvieron relaciones sexuales con animales. Hablaron y describieron prácticas de madres con hijos. Era una cosa muy extraña. Yo, la verdad que digo que había una tanda. Habían prácticas que... masoquistas, bueno, pero... satánicas. Hablaban de ritos. Ellos hablaban de ritos, hablaban de cosas que igual en ese momento tú no sabías si tenían, si podían ser verificadas,
yo debo decir que recorrí todo este terreno cuando todavía no era escándalo, no estaba público, y los niños describieron lugares que sí existían. Si te decían hay una puerta y por esa puerta ibas, ahí estaba la puerta, ese tipo de cosas. O sea, que ambas pudieron comprobar datos que daban las víctimas. Básicamente, yo creo que más que nada, porque en ese tipo de cosas tú siempre la verificación final le toca a un tribunal. ¿Por qué ese caso tiene las características y las posibilidades para salir a la luz pública? Porque era un expediente. Había sido un expediente donde una señora 2 años atrás había sido cancelada a prisión y este país no se enteró. Este país también tiene tenía un criterio de que fiar sus niños a un albergue era como reeducarlos de por vida. Y la gente te decía en un campo, en una comunidad, te mando para un centro de corrección. Entonces es bueno que los padres sepan que tienen un compromiso con sus hijos y que no siempre es seguro que los cuidadores ajenos, sean eclesiásticos o no lo sean, puedan garantizar el final feliz del niño. ¿Recibieron ustedes apoyo de sus medios? En el caso, En mi caso yo decidí hacerlo independientemente. De manera independiente. Independiente. En mi caso fue titular 4 días. El periódico El Caribe publicó violan a 13 niños en un albergue de Higüey el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. El quinto día, que era viernes, ya aparece dentro, sin mención, en la portada y el tema desaparece. Bien. Mucho de qué hablar todavía, pero se nos acabó el tiempo. ¿Qué nos anima? Hablo por ustedes, si no están de acuerdo me lo dicen. ¿Qué nos anima? ¿Levantar intrigas contra la iglesia? No, nunca. Evitar otras víctimas, llamar la atención de las autoridades y de la iglesia, que sean más responsables, evitando que estos casos ocurran, persiguiendo a los responsables y sancionándolos. Es el único objetivo, Sentar proteger precedente a potenciales víctimas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo, eso es el ideal de la justicia. Muchísimas gracias y gracias por el aporte que han hecho y que hacen cada día en sus trabajos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por su atención y hasta la próxima semana. Este programa fue presentado por